Hola, hola, por acá tenemos una operación combinada con números enteros. Vamos a proceder a resolverla. Es importante recordar que los paréntesis son un símbolo de orden. Nos indican qué operaciones debemos hacer primero. Cuando existe un paréntesis, le debemos dar prioridad a resolver las operaciones que están dentro del paréntesis de primero. Ahora bien, si en el paréntesis hay varias operaciones o si tenemos un conjunto de operaciones sin paréntesis, es importante también recordar en qué orden se resuelven las operaciones. Las operaciones se resuelven en el siguiente orden. Primero, lo que son multiplicaciones y divisiones. Eso siempre de primero, multiplicaciones y divisiones. Recordemos que cuando tenemos una potencia, pues una multiplicación de un número por el mismo, entonces también se debe priorizar, o sea que va de primero. Y por último, lo que son sumas y restas. Entonces vamos a comenzar a resolver. En este caso vamos a tener dos paréntesis. Esos dos paréntesis los vamos a resolver de primero. O sea, primero vamos a resolver acá. Se puede hacer en el mismo paso, no hay ningún problema. Y acá. Vamos a resolverlos en ese espacio que voy a dejar en blanco y voy a bajar el resto de la operación que aún no voy a resolver. ¿Qué dejo para después? Voy a dejar para después la suma y esta resta de menos 2. Entonces, vamos a comenzar por trabajar el menos 3 elevado a la 3. Recordemos que una potencia en realidad es una multiplicación de la base por sí misma. Y este exponente nos dice cuántas veces vamos a multiplicar la base. La base es el número grande que tenemos acá abajo. Entonces, en realidad, menos 3 a la 3 quiere decir que debo multiplicar 3 veces el número menos 3. Entonces, vamos a tener menos 3 por menos 3 por menos 3. Eso en ese paréntesis. Menos 3 por menos 3 da 9. 9 positivo porque recordemos que por ley de signos, que es para multiplicar y dividir, un negativo por un negativo va a dar positivo. Entonces eso es 9. Menos 3 por menos 3 da 9. Y 9 por menos 3, multiplicamos los números. Normalmente, ¿cuánto es 9 por 3? Bueno, 9 por 3 nos da 27. Vamos a arreglar un poquito ese 7. Nos da 27 y recordemos la ley de signos. Cuando tenemos un número positivo multiplicado por un número negativo, el resultado es negativo. La ley de signos se establece para multiplicar y dividir. Y en otras palabras, si el signo de las dos cantidades que estamos multiplicando o dividiendo es igual, el resultado va a ser positivo. Por eso es que en el primer caso, menos 3 por menos 3, como los dos son negativos, da positivo. Y 3 por 3, 9. Pero si el signo es diferente, o sea, si tengo una cantidad positiva multiplicada por una cantidad negativa, el resultado va a ser negativo. Entonces acá vamos a tener 9 por menos 3 nos va a dar negativo, menos 27. Bien, vamos también a resolver el segundo paréntesis de una vez en ese espacio que dejé ahí en blanco. Y acá vamos a tener que hay una resta y una multiplicación. Por el orden de las operaciones, primero las multiplicaciones y de último lo que son restas. Entonces voy a bajar la resta, bajo el 2, bajo el menos y primero multiplicamos. 3 por 2 es 6. Ahora bien, a 2 le tengo que restar 6. Esta ley de signos que estoy encerrando acá en una nube es solo para multiplicar y para dividir. Para suma y resta, ¿cómo lo explico yo? Bueno, en suma y resta debemos tener algo presente.
Las cantidades positivas lo podemos ver como cantidades que tengo. Y las cantidades negativas lo podemos ver como cantidades que debo. Resolver la operación siempre va a implicar tener que pagar, o al menos que intentar pagar. Esa es la idea de resolver la operación, intentar pagar. Entonces, en este caso, tengo 2 y debo 6. Hacer esa resta implica intentar pagar. Tengo 2 y debo 6. Al intentar pagar, pueden suceder dos situaciones. Al intentar pagar, puede ser que me sobre. Si me sobra, entonces la respuesta va a ser positiva. Pero si quedo debiendo, si voy a quedar debiendo, la respuesta va a ser negativa. Entonces, voy a volver a la operación. Resulta que tengo 2 y debo 6. Cuando intento pagar, ¿me va a sobrar o voy a quedar debiendo? Creo que 2 no alcanza para pagar 6, entonces voy a quedar debiendo. Como quedo debiendo, la respuesta es negativa. ¿Cuánto voy a quedar debiendo? Voy a quedar debiendo 4. Entonces, ya aquí tengo los paréntesis resueltos. Y voy a colocar por acá abajo lo que me queda en la operación. Por acá tengo menos 27 más 4. Vamos a proceder ahora de izquierda a derecha porque ya no hay paréntesis. Y no tenemos multiplicaciones, solo son sumas y restas. Entonces, resolvemos de izquierda a derecha. Debo 27 y debo 4. Entonces, suma y resta, siempre vamos a ver positivos lo que tengo, negativos lo que debo. Entonces, debo 27 y voy a agregar, voy a sumar una deuda de 4. ¿Qué va a pasar si tengo 2 deudas? Más bien se me va a convertir en una deuda mayor. ¿Cuánto voy a deber en total? Voy a deber en total 31. Ahora bien, aquí hay una situación muy interesante. Tengo una deuda de un negativo. Menos. Esto es importante. Siempre que tengamos menos, eso es lo mismo que más. Entonces, justamente por un tema de ley de signos, negativo con negativo da positivo. Entonces, menos 31 más 2 sería en realidad la operación. Debo 31 y tengo 2, porque el 2 es positivo, entonces es lo que tengo. Si debo 31 y tengo solo 2 para pagar, ¿voy a quedar debiendo o me va a alcanzar? Bueno, voy a quedar debiendo. ¿Cuánto voy a quedar debiendo si intento pagar? Voy a quedar debiendo 29. Entonces, en este caso, la respuesta a la operación es menos 29. Espero les haya servido.